Bueno, chicos, vamos a ir empezando. Hoy vamos a ver un tema que se llama histogramas. ¿Recuerdan la semana pasada que estuvimos viendo la cuestión aquella con las distribuciones de frecuencias, con las clases y con todo esto? Resulta que un histograma es una forma de representar en un gráfico la información que tenemos en una tabla de frecuencias. Entonces, vamos a ver, voy a darles un ejemplo de una tabla de frecuencias, más o menos, vamos a ver. Ok, voy a inventarme una tablilla de frecuencias ahí como para explicarles ya luego cómo pasar la información a una distribución de frecuencias. Vimos la frecuencia relativa también, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Ok. Ok, veamos este ejemplo, chicos. Tenemos las calificaciones de 30 estudiantes de noveno año en un examen de español. Las clases eran como intervalos entre los cuales íbamos a tener cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, entre 40 y 50 hubo apenas un estudiante que tuvo una calificación entre 40 y 50. Entre 50 y 60 hubo 3 estudiantes que tuvieron una calificación entre 50 y 60. Entre 60 y 70 hubieron 5. Entre 70 y 80 hubieron 4. Entre 80 y 90, voy a modificar acá un toque, hubieron 8. Y acá, entre 90 y 100, hubieron 9. Vamos a ver nada más, verificar que estén los 30 completos, que no me haya hecho falta ninguno. 30, ahí están todos. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es rellenar la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Vamos a rellenar la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa lo que hacíamos era calcular el porcentaje, ¿verdad? Al que equivalía cada cantidad. Por ejemplo, acá solamente hay 1. Entonces, tomábamos 1, lo dividíamos entre 30 y lo multiplicamos por 100. Entonces nos daría 1 dividido entre 30 y lo multiplicamos por 100 y dice que eso nos da 3,33. Entonces este de acá representa un 3,33% de los estudiantes. En el siguiente lo que tenemos es 3. Entonces 3 lo dividimos entre 30 y lo multiplicamos por 100. Esto lo hago un poquillo rápido porque fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Dice que da 10%.
En el que sigue tenemos 5. Entonces hacemos lo mismo. 5 entre 30 por 100, que nos da 16,66. En el siguiente son 4, que nos da 13,33. En el siguiente son 8, que nos da 26,66. Y en el último son 9, que nos da un 30%. Muy bien. Entonces, si hablamos de frecuencia relativa, un 3,33% de los estudiantes tuvieron una nota entre 40 y 50. Un 10% de los estudiantes tuvieron una nota entre 50 y 60. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? El total de la frecuencia relativa siempre nos tenía que dar 100%. Ok, hasta el momento todo lo que hemos hecho ustedes ya lo dominan porque lo vimos en las clases de la semana pasada. Lo nuevo es cómo crear un histograma. Chicos, vean, en el histograma vamos a tener lo siguiente. Primero que nada, vamos a tener un eje horizontal, como decir el eje X en el plano cartesiano, y un eje vertical. ¿Ok? El histograma se les va a parecer mucho al gráfico de barras. Es casi igual a un gráfico de barras. Tiene una pequeña diferencia, pero es como un gráfico de barras, básicamente. Ahora, en el eje que va horizontal, chicos, en este eje de acá, vamos a colocar siempre las clases. ¿Ok? Siempre vamos a colocar las clases. Entonces, la primera clase, por ejemplo, era de 40 a 50. Entonces, usted coloca, mucho ojo, usted coloca el 40, puede ser por acá, digamos, y la siguiente clase que es 50, o de 40 a 50. Ahora, la siguiente clase que teníamos era de 50 a 60. Como ya el 50 está colocado, simplemente se pondría el 60. De 50 a 60 la otra clase. De 60 a 70 era la siguiente clase. De 70 a 80 era la siguiente. De 80 a 90 era la siguiente. Y de 90 a 100 era la última clase. Ok. Entonces, en el eje horizontal siempre van a colocar las clases, repito. La primera era de 20 a 50, de 40 a 50, perdón. La siguiente era de 50 a 60. Ahí van todas las clases. De 60 a 70, de 70 a 80. Y bueno, ahí sucesivamente se van colocando todas las clases. En el eje vertical, ya hablándoles de este otro eje de acá, chicos, lo que vamos a colocar son las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas, ojo. Las frecuencias absolutas, en este caso, la frecuencia absoluta más pequeña era 1 y la frecuencia absoluta más grande era 9, ¿verdad? Entonces vamos a colocar en el eje vertical frecuencias absolutas distribuidas del 1 al 9, desde la frecuencia más pequeña hasta la más grande. Entonces usted pone acá, por ejemplo, bueno, puede escribirle acá frecuencia absoluta. Ok, puede colocarle frecuencia absoluta. Y luego las clases. La clase más pequeña era 1, luego el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un segundo por acá. Vamos a alargar un poco este eje. 8 y la frecuencia más grande era 9. Ahí está. Ahora sí, chicos. Veamos la primera clase. La primera clase iba de 40 a 50. Si nos vamos a los datos, de 40 a 50 teníamos apenas un dato. Entonces, la clase que va de 40 a 50, le hacemos una barra, por eso les dije que se parece mucho a un gráfico de barras, que llega hasta el 1. Y listo, entonces la clase que iba de 40 a 50 apenas debe llegar hasta el 1. La clase que iba de 50 a 60, que es la que sigue, tenía 3 datos, tenía una frecuencia absoluta de 3. Entonces, la clase que va de 50 a 60, tenemos que llegarle hasta el 3.
Está más o menos. Listo. Ahí está la clase número 2. La clase que iba de 60 a 70, que es la que sigue, son 5 datos. Entonces tenemos que llegar hasta el 5. La que iba de 70 a 80 tenía 4 datos. Sería como hasta ahí aproximadamente, ¿verdad? 4 datos nada más. La de 80 a 90 tenía 8. 8 datos, entonces tenemos que llegarlo hasta el 8. Más o menos. Ok. Y la última, que sería de 90 a 100, era el que tenía 9 datos, ¿verdad? Entonces, de acá tendríamos que llegar esta barra hasta el 9. Ahí está. Eso es un histograma. Ah, importante, chicos. El histograma también lleva título. El mismo título que lleva la distribución esta de frecuencias, lleva el histograma. Entonces, se lo ponemos acá arriba. El título sería Calificaciones de 30 estudiantes de noveno año, un examen de español. Lleva título siempre. Y eso es un histograma. Es simple y sencillamente colocar la información de esa forma. No se les olvide lo siguiente, chicos. En el eje horizontal van siempre las clases. Y en el eje vertical, en el eje que va para arriba, va a ir siempre las frecuencias absolutas. O sea, las veces que se repitió cada dato. Eso ya es algo fijo que tienen que ir de esa forma, ¿de acuerdo? Chicos, ¿alguna pregunta de cómo crear un histograma? ¿Estamos todos claros? Ok, saquen el libro, porfa, chicos.
Ok, ¿tienen el libro ya todos a mano? Vamos a ir a la página 138, chicos. Página 138. Ok, dice así. Analice el histograma que representa los datos de la actividad anterior. Bueno, ahí es una actividad que había anteriormente, pero vamos a simplemente analizar de ahí en adelante. Tenemos los kilómetros diarios recorridos por los aviones de una aerolínea durante 50 días. En el eje horizontal tenemos los kilómetros que recorren. Y en el eje vertical, la frecuencia absoluta o la cantidad de días. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, entre 300 y 350, vayan conmigo ahí viendo cada clase de las de abajo, chicos. Entre 300 y 350 lo recorren 3 días más o menos. Entre 350 y 400 lo recorren 9 días. Entre 400 y 450 lo recorren 9 días también. Entre 450 y 500 lo recorren 17 días. Entre 500 y 550 lo recorren 6 días. Entre 550 y 600 lo recorren 4 días. Y entre 600 y 650 lo recorren 2 días. Lo que tenemos entonces es la cantidad de días que recorren ciertos kilómetros los aviones de esa aerolínea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la pregunta 8 dice, ¿en cuántos días se recorrieron entre 500 y 550? Busquen esa clase. Entre 500 y 550 buscan la clase y buscan cuántos días los recorrieron. ¿Alguno me podría decir cuántos días son, chicos? ¿Están ahí o no están? No, no les estoy escuchando. ¿Qué sería lo que pasó? Un segundito. Sí, ya vi que es que no les escucho. Voy a ver qué pasó. Ustedes sí me escuchan a mí, supongo, ya que me están contestando. Yo desde hace rato decía, pero ¿por qué no me contestan? Háblenme ahí, a ver, chicos. No, algo pasó, algo pasó. Sí, no, el volumen de la compu ya lo revisé y está normal. ¿Qué pasaría? Que lo extraño es que al principio, cuando empezamos a la clase, yo sí les... ¿Ahora me escuchan? Hablen más bien, perdón, ahora a ver si les escucho. No, algo pasó. De no, chicos, voy a seguir explicando así. Cualquier cosa me pueden contestar ahí por el chat. Lo que les pregunte para... Y ahorita intento solucionarlo. Ok, entonces, ¿en cuántos días se recorrieron entre 500 y 550? Fueron 6, ¿verdad? Fueron 6 días, correcto. Fueron 6 días. Entonces contestamos ahí que fueron 6 días los que se recorrieron entre 500 y 550. La siguiente pregunta dice que escriba 2 conclusiones a partir de la información del histograma. Las conclusiones son cualquier cosa que usted pueda rescatar de la información de la tabla, digamos. Yo lo que podría decir aquí es que la mayoría de días se recorren entre 400 y 500, entre 450 y 500 kilómetros. Porque vean que entre 450 y 500 hay 17 días. Es el día en el que más kilómetros, en el que más días se recorre, digamos. Entonces, esa podría ser una conclusión. Otra conclusión podría ser el día que menos kilómetros, ¿verdad?
que podría ser entre 600 y 650. Entre 600 y 650 es cuando menos kilómetros se recorren. Bueno, casi siempre las conclusiones pueden ser del máximo y del mínimo. Dice que en comparación con la distribución de frecuencias, ¿qué tipo de información puede concluir de un histograma? Chicos, en realidad la información que se puede concluir es la misma. Un histograma y una distribución de frecuencias es exactamente lo mismo, solo que representado en formas diferentes. Uno es representado en una tabla y otro en un histograma. Es decir, esta información que tenemos en esta distribución de frecuencias es exactamente la misma que tenemos aquí. La misma. Bueno, si quisiéramos dar una diferencia, podría ser que la frecuencia relativa la tenemos en la distribución de frecuencias. Es decir, en la tabla tenemos el porcentaje y acá no. Tal vez sería como la única diferencia, diría yo. Podríamos contestar ahí que esa es la única diferencia. Que es, no tenemos porcentaje en el histograma y en la distribución de frecuencias sí. Pero después de ahí la información es la misma. Representada en barras, representada en tabla, pero es la misma. Ok, y para terminar, chicos, porque así sin sonido estamos feos para la foto, a ver si puedo solucionarlo. Vamos a hacer la que sigue. Analice la situación y responda, dice ahí en la misma página 138. Se representó en un histograma un estudio sobre productividad realizado a 50 trabajadores de una fábrica. En él se registró la cantidad total de piezas producidas por cada trabajador durante un mes. Entonces, en una fábrica, en una empresa, se les consultó la cantidad, oigan bien chicos, la cantidad de piezas producidas y cuántos trabajadores producen esa cantidad. Por ejemplo, entre 20 y 30 piezas producidas en un mes, hay apenas 2 trabajadores que hacen entre 20 y 30 piezas. Entre 30 y 40 piezas, hay 8 trabajadores que hacen en ese mes entre 30 y 40 piezas. Entre 40 y 50 piezas, hay 9 trabajadores que realizan digamos, esa cantidad de piezas, ¿verdad? Entre 50 y 60, que es la cantidad máxima producida, entre 50 y 60, hay 11 trabajadores que producen entre 50 y 60 piezas. Entre 60 y 70 piezas hay 10, entre 70 y 80 hay 8, y entre 80 y 90 hay apenas 2 trabajadores que hacen entre 80 y 90 piezas. Ok. Primera pregunta. ¿Cuántas piezas producen la mayoría de trabajadores? La mayoría de trabajadores producen 11 piezas. ¿Verdad? Porque estamos hablando que son entre 50 y 60, más bien, perdón, entre 50 y 60. La mayoría de trabajadores producen entre 50 y 60 piezas, porque son 11, esa es la cantidad que más hay. Entonces, la mayoría podemos decir que es como la cantidad que más hay, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas piezas producen la mayoría de los trabajadores? Entre 50 y 60. ¿Cuántos trabajadores produjeron entre 70 y 80 piezas? Bueno, entre 70 y 80 los que tenemos son 8, ¿verdad? 8 trabajadores produjeron entre 70 y 80 piezas. ¿Qué cantidad de piezas producidas tiene menor frecuencia? O sea, la cantidad que no la hacen tantos trabajadores, una menor frecuencia. Hay 2 en realidad. Entre 20 y 30 hay una frecuencia muy pequeña. Y también entre 80 y 90 hay una cantidad muy pequeña también. Entonces, cualquiera de las dos me funciona. Puede ser entre 20 y 30 o puede ser entre 80 y 90. ¿Ok? Correcto. Y la última pregunta dice que ¿cuántos trabajadores más? Esta pregunta está un toquecillo complicada, pero si la analizamos bien la podemos resolver. ¿Cuántos trabajadores más produjeron entre 40 y 50 piezas que aquellos que produjeron entre 80 y 90 piezas? Chicos, ¿cuántos trabajadores produjeron entre 40 y 50 piezas? Fueron 9, ¿verdad? Fueron 9. Entre 40 y 50 piezas fueron 9. ¿Y cuántos produjeron entre 80 y 90 piezas? Entre 80 y 90 piezas fueron apenas 2. Entonces, exactamente, entonces, ¿cuántas piezas más produjeron esos que produjeron entre 40 y 50 que los que produjeron entre 80 y 90? Serían 7 piezas. Serían 7 piezas más las que produjeron entre 40 y 50 piezas que entre 7 trabajadores más los que produjeron entre 40 y 50 que los que produjeron entre 80 y 90. Sería 7, pero 7 trabajadores, ¿verdad? La respuesta para las gemelitas que pusieron ahí, que 7 piezas serían 7 trabajadores en realidad.
7 trabajadores más los que produjeron entre 40 y 50 piezas que los que produjeron entre 80 y 90 piezas. Chicos, eso sería todo por hoy. Vamos a dejarlo hasta acá. Mañana que tenemos otra clase, seguimos practicando un poquito más de histogramas. Un histograma es simple y sencillamente colocar la información que habíamos visto en un diagrama de frecuencias o en una distribución de frecuencias, colocarlo en un histograma, que es como tipográfico de barras, ¿verdad? Entonces, básicamente lo mismo. Eso sería todo por hoy, chicos. Los dejo entonces.